Hola pequeños, qué alegría saber que están nuevamente aquí viendo su clase en su aula virtual de Edificando Corazones a Distancia. Yo les mando muchos saludos desde acá, me da mucha alegría que ya estén preparados, ¿verdad? Para escuchar una lección más de la palabra de Dios. Pero antes yo te quiero dar muchas gracias porque mira, recibí tu tarea y aquí están las fotos de tu trabajo. Te quedaron muy bonitas. Muchas gracias por enviarla, papá, mamá. Gracias por enviar la tarea de los pequeños. Me da mucho gusto que las envíen, pero aún estoy un poquito triste porque últimamente no he recibido todas tus tareas. ¿Qué te parece si le dices a papá o a mamá que te ayuden a poder mandar las que te faltan? Recuerda que es importante que sigas repasando tus lecciones, que sigas repasando los textos de la Biblia que nos hemos estado aprendiendo, porque eso va a ayudarte a alimentar tu corazón y a que tú tengas siempre presente la palabra de Dios en cualquier momento. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir a Dios que nos dé dirección y que nos ayude a estar atentos para poder escuchar con entendimiento su palabra. Cierra tus ojos, pequeño. Amado Dios, en esta mañana te damos tantas gracias por tu amor, por tu gran bondad, al darnos la oportunidad de estar aquí todos los pequeños reunidos para poder compartir una porción más de tu palabra, de una historia más, de todas las cosas que veniste a hacer cuando estuviste en la tierra, Jesús. Te pedimos entendimiento, te pedimos que nos des sabiduría y que nos ayudes a poder escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que obre en la vida de todos los pequeños que se encuentran viendo este video, Dios. Te lo pedimos. Amén. Bien, pequeño, el día de hoy vamos a escuchar una historia muy bella. Esta historia habla de una niña. Esta niña era hija de un señor que se llamaba Jairo. Jairo era una persona muy importante de las sinagogas. ¿Tú has escuchado qué es una sinagoga? Una sinagoga es un lugar en el que se reúnen todos los judíos a orar y a leer la palabra de Dios. Entonces, Jairo era una de las personas muy importantes de la sinagoga. Y entonces él tenía un problema muy grande. ¿Sabes cuál era su problema? Estaba muy triste porque su hija, su única hija, que tenía la edad de 12 años, se encontraba muy enferma. Estaba tan enferma que estaba recostada en una cama y agonizaba. Eso quiere decir que la pequeña estaba muriendo. Imagínate el dolor y la angustia de su papá, la preocupación de saber que su hija estaba tan enferma. Entonces Jairo, en su angustia y en su necesidad, fue en busca de Jesús. Fue a buscar a Jesús y cuando lo encontró, ¿qué crees que pasó? Se arrodilló a los pies de Jesús y le suplicaba que por favor ayudara para que su hija sanara. Y entonces Jesús decidió acompañar a Jairo a su casa para ver a la pequeña. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? Cuando iban camino a casa de Jairo, sucedió que llegó un mensajero a alcanzarlos y este mensajero le dijo a Jairo que tristemente su hija ya había muerto. Jairo estaba muy triste, ¿verdad? Imagínate, le dijeron que su pequeña ya estaba muerta y entonces ya no iba a ser necesario que Jesús llegara con ella. ¿Pero qué crees que sucedió? Jesús le dijo a Jairo, no temas, si tú crees, ella sanará. Y entonces ellos dos siguieron caminando y llegaron hasta la casa de Jairo. Cuando llegaron, había una multitud de personas llorando y lamentándose porque ya había muerto la pequeña. Pero Jesús les dijo, ¿por qué lloran? La pequeña no está muerta, la pequeña solo duerme. ¿Puedes creer esto? Cuando todos se habían dado cuenta que la pequeña ya estaba muerta. Y entonces todos dudaban, no le creían a Jesús porque él decía que estaba solamente dormida. Y entonces Jesús entró al aposento en donde se encontraba la pequeña.
y entró en compañía de sus padres y 3 de sus discípulos. Cuando Jesús entró, vio a la pequeña y ¿qué crees que pasó? Jesús tomó la mano de la pequeña y le dijo que se levantara. Y la pequeña, ¿qué crees que pasó? La pequeña se levantó y empezó a caminar. Esto fue un milagro muy maravilloso y muy impresionante porque imagínate, la pequeña ya estaba muerta, pero Jesús la levantó, Jesús permitió que ella sanara y que ella siguiera andando. Todos al verlo, algunos tuvieron temor, otros estaban tan asombrados y ese acontecimiento fue publicado a los alrededores y muchos supieron de lo que Jesús había hecho. ¿Te imaginas qué hermoso ver cómo Jesús había calmado ese dolor y ese sufrimiento de los papás de esta pequeña? Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro cuando estuvo aquí en la tierra, así como muchos otros que ya hemos platicado, ¿recuerdas? Y que se encuentran en la palabra de Dios. Y en esta semana vamos a aprendernos un texto acerca de esta historia y este texto se encuentra en Lucas 8:50. Vamos a repetirlo juntos. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Vamos a repetirlo nuevamente. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué podemos ver con todo esto? Aparte de que nos damos cuenta que nadie en todo el mundo, en todo el universo, podía haber hecho algo tan impresionante como esto que Jesús hizo, nos permite ver que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, al ser el Hijo de Dios, es el único que pudo haber hecho este grande milagro de ayudar a la pequeña hija de Jairo. Y entonces nos damos cuenta que confiamos nosotros y creemos nosotros en un Dios muy grande, el Dios que ha hecho tu vida y que ha hecho mi vida y el Jesús que puede perdonar todos tus pecados. Vamos a orar a Dios dándole gracias porque Él nos permite ver todas las cosas tan hermosas que hace por amor a sus hijos. Cierra tus ojos, pequeño, vamos a dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias por esta bella historia que tú nos permites escuchar en este día. Gracias, Dios, porque nos damos cuenta que tú eres poderoso y que solamente tú pudiste haber hecho todas estas cosas tan maravillosas que habla tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder confiar cada día en ti, porque tú eres quien sostiene nuestras vidas y en ti podemos estar seguros y tú eres el que perdona nuestros pecados y el que perdona toda nuestra maldad, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pequeño, y en esta semana no vamos a dejar de hacer actividad, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad muy sencilla. Lo único que necesitas es una hoja blanca y colores. Lo que vas a hacer es poner tu manita extendida de esta manera sobre la hoja blanca y con ayuda de tu papá o de tu mamá vas a pedirles que te ayuden a marcar la silueta de tu mano, como esta mano que yo tengo aquí. Después la vas a decorar con colores como tú quieras, pero lo más importante es que en el centro de esta manita que vas a hacer vas a colocar el texto que nos vamos a aprender esta semana, el de Lucas 8:50. Y de esta manera tú vas a poder repasarlo para que lo aprendamos, porque es algo muy importante. Jesús le dijo a Jairo que no temiera, que deberíamos de creer solamente. Que nos ayude Jesús a creer. Vamos a orar esta semana a Dios para que nos ayude a creer en Jesús y en creer realmente en lo que Él ha hecho y en lo que Él es, pequeño. Entonces, no olvides tu tarea y no olvides repasar la lección durante toda la semana y espero que mandes tu tarea con ayuda de papá y mamá. Ya sabes, abajo está la dirección para que tú envíes tu tarea y yo voy a estar esperándola como siempre con mucha alegría porque me gusta ver tus trabajos. Me pongo muy contenta cuando tú mandas tus trabajos. Me encanta verlos porque haces unos trabajos muy bonitos en verdad. Bueno, pequeño, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.